Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este tema que ya fue anunciado. Lo hicimos exactamente hace 10 años, en el año 2016, hablamos lo mismo. Y bueno, ya muchos hermanos se han agregado a la congregación y tal vez lo escuchen por primera vez o ya lo tengan escuchado. El tema de los dones. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice, hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los dones. Yo no quiero que ignoren acerca de los dones. Y entendemos que nos escribe de parte de Dios. Todos los apóstoles, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este es el deseo. No quiero que ignoren acerca de los dones. Ahí en 1 Tesalonicenses 4 también dice, yo no quiero que ignoren acerca de los que durmieron. Qué importante que es, ¿no? Es nuestra esperanza para aquellos seres queridos que partieron a estar con el Señor. ¿Y quién da esa enseñanza? La Biblia, la palabra de Dios. Ignorar no es bueno en ningún área de la vida, pero en las cosas de Dios es mucho peor, porque perdemos riquezas que tenemos en este libro, que Dios las revela a través del libro, y son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Nos enseña cómo agradar a Dios, qué es lo que le desagrada, cómo conducirnos. Tenemos un libro como Proverbios, como Eclesiastés, que son fuentes de sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber. Por eso es tan importante la lectura de este tesoro que Dios nos ha dejado, que nos da muchas enseñanzas. El tema de los dones se presenta en Romanos capítulo 12, se presenta en 1 Corintios 12, como leyó Juancito recién. Y antes de comenzar específicamente con los dones que hay, vamos a considerar a lo largo de algunos jueves salteados, porque también tenemos algunas visitas en el medio. Bueno, iremos atravesando la lista de 1 Corintios 12, de Romanos 12, y la finalidad ¿cuál es? Agregar conocimiento. Bueno, por una parte sí, porque si no, no sabemos conducirnos, pero bueno, la otra, como escuchábamos, es poder ejercitarlos en función del bien de la congregación. Los dones son para edificación, dice la Biblia, del cuerpo de Cristo. Y tal como lo planteaba Juan, es para la edificación los unos de los otros, no son para distinguirnos de otro. Dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, nada es nuestro y tampoco es ocasión de que nos gloriemos de ese tipo de cosas, enorgullezcamos. Dice Santiago en su carta, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de la luz. Todo buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Son cosas que Dios nos ha dado. Todo lo bueno que nosotros disfrutamos desde la vida natural, la vida espiritual, hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios. Nosotros una doble porción, hemos recibido la vida biológica, que es un don de Dios, y también hemos recibido estos dones espirituales que vamos a estar considerando. No podemos ser dogmáticos acerca de este tema, porque en algunos casos vamos a ver que se mezclan con capacidades naturales también. Entonces no es tan fácil. Algunos estarán pensando, ya bueno, yo que sabe cuál es el mío, que sabe cuál es el mío. Bueno, para eso tiene que venir unos cuantos jueves. Pero bueno, yo algunas cosas las anoté, son generalidades. No es tan fácil decir de acá hasta acá, porque vuelvo a repetir, tiene que ver la personalidad de la persona, las cosas que Dios le dio por naturaleza, que son naturales, más las espirituales. Por tanto, después lleva tiempo saber cuál es. Algunas capacidades humanas, como el liderazgo, la enseñanza, la administración, los tienen también las personas que no son del Señor. Este es el problema. Se puede ser un buen maestro, los hay, no son del Señor, son muy buenos comunicadores, son muy buenos enseñadores, y no porque recibieron un don del Espíritu Santo, es un don natural. También hay buenos líderes. Si bien la palabra no está en la Biblia y mucho no nos convence, el líder es uno que va adelante. Eso es lo que significa la palabra, uno que va adelante. Bueno, hay grandes líderes en el mundo, políticos, referentes de todo tipo, son líderes, van adelante, encabezan una columna de tantas personas. Entonces, hay un don de liderazgo, sí, hay un don de enseñanza, sí, pero también lo encontramos en la esfera de los dones naturales. Hay dones naturales y dones espirituales, como estamos diciendo recién. Hay dones naturales que tienen que ver desde nuestras capacidades físicas
nuestras habilidades, la música, las artes, la velocidad, el ejercicio, tantas cosas. Algunas personas fueron dotados con dones extraordinarios, naturales, son naturales. ¿Sirven para la obra? Sí, también puede recibir, porque todo viene de lo alto, del Padre de la Luz, y es para provecho, aún los dones, las capacidades naturales, que mezcladas con las espirituales son de mucha bendición. Entonces hay dones naturales, entre ellos está el talento de la música, no es un don, la música es un talento. A los dones naturales se les llama de una manera y a los espirituales de otra, se les suele decir carismas en la Biblia. En tanto que los dones naturales, la palabra es otra, es dorea. Son todos los dones naturales que los seres humanos tenemos, valga la redundancia, por naturaleza. ¿Cuáles son los espirituales? Los carismas, lo que vamos a estar considerando nosotros. Los dones son irrevocables, lo dice Romanos capítulo 11. ¿Qué significa esto? Que aquello que Dios nos dio, el don que Dios nos haya dado, el carisma, ¿no? Sumado a lo natural, ya lo dijimos, viene con el nacimiento, pero los carismas que Él nos ha dado por el Espíritu mueren con nosotros. No así los ministerios. Hagamos esta diferencia. Los dones que Dios nos ha dado, tanto sea de evangelista, de maestro, de administrar, de presidir, que no es precisamente dirigir las canciones, están entre los dones que hoy están vigentes. Bien, no los vamos a perder, como no vamos a perder la salvación, que es el don mayor. Los dones que Dios ha dado no los vamos a perder, pero los podemos estropear. Por eso Pablo le escribe a Timoteo que yo te ruego que avives el fuego del don que está en tu vida. Es responsabilidad de cada uno de nosotros velar por esto que hemos recibido. Una vez que sepamos ejercitarlo, avivar el fuego. Eso es avivar el fuego, que no se apague. Así que hay personas, hermanos, que han recibido dones. Todos tenemos al menos uno. Pero tal vez su vida espiritual, su falta de diligencia, malogró esa capacidad que Dios puso en él. Hay hermosos dones en los creyentes y bueno, en algunos por falta de piedad, por falta de entrega, por distintos motivos, se malogran. Dios lo retira, no lo retira, pero es como si no estuviese. Y es más, yo personalmente he conocido casos de personas con dones preciosos que Dios le dio, no viviendo una vida de piedad, e igual funcionan. Esto es un misterio. Esto Dios lo hace por amor de su pueblo. En una ocasión le pidieron a Moisés agua en el desierto, se quejaban, lloraban, y Dios le dijo a Moisés que golpee la piedra, que iba a salir agua. Golpeó una roca y empezó a salir agua. Bueno, la segunda vez volvió otra vez el pueblo a clamar, a llorar, y otra vez, esta vez tenía que hablarle a la roca, no golpearla, y Moisés, sobrepasado por la presión, la volvió a golpear. Y salió agua y la gente tomó. Sin embargo, esto a él le costó la entrada en la tierra prometida. Al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Él no tenía que golpear la roca como la primera vez, le tenía que hablar. Porque la roca es una figura de Jesucristo, golpeado una sola vez por todos nosotros. Y la roca era Cristo. Él le tenía que hablar. No lo hizo como lo tenía que hacer, pero el agua salió igual, hermano. Muchas veces Dios ha sostenido dones, ministerios, capacidades en hombres y mujeres a los cuales les falta la piedad necesaria para eso. Inclusive algunos incurriendo en pecado. Y el don funciona, tiene que ver con la soberanía de Dios. Porque es para el Señor que nosotros caemos o estamos en pie. Así que podemos malograr el don, O tal vez siga funcionando, lo cual nos confunde. A veces el servicio a los cristianos nos confunde porque uno dice, bueno, estoy en este ministerio, estoy en tal otro ministerio, estoy haciendo, pero vamos a ver más adelante que no es lo mismo los dones del Espíritu Santo que el fruto del Espíritu Santo. Hoy la cristiandad está más preocupada por los dones del Espíritu Santo que por el fruto del Espíritu Santo. Y eso es fundamental. El fruto del Espíritu Santo que describe Gálatas es fundamental porque es el proceso del Espíritu Santo en nosotros reproduciendo la persona del Señor. Le comentaba antes a Walter, el fin de semana pasado estuve en un retiro de pastores allá en Chascomús.
Bueno, entre las varias ponencias que hubo, un hermano, el último, un hombre joven, en un momento dice que la prioridad de Pablo no era predicar el Evangelio. A mí me sorprendió, nunca había escuchado esa frase. La prioridad de Pablo no era predicar el Evangelio, sino ser como Cristo. Para pensar, ¿no? Porque en el retiro se había mucho hablado de conocimiento, de servicio, todo rotó por ese lado, conocimiento y servicio. Pero este hombre sin ningún tipo de malicia, sin ninguna intención, un hombre joven, brasilero, se le entendía bien, manejaba el castellano, él con sencillez dijo esto, y es una gran verdad. Estamos más preocupados a veces por los dones del Espíritu Santo que por el fruto del Espíritu Santo, que es el que va a ir reproduciendo la persona del Señor en nosotros. Obviamente no en poder, no en omnisciencia, se entiende. En eso no vamos a ser parecidos nunca, pero sí en el carácter. Cuando uno lee Gálatas capítulo 5 es un espejo donde puede ver la tarea del Espíritu Santo en uno, el fruto, lo que produjo. Y este hombre dijo, la prioridad de Pablo no era predicar el Evangelio, si bien lo hizo por todas partes, era ser como el Señor. Y aún en sus padecimientos, dice la Escritura. Qué profundidad, ¿no? Qué profundidad. Una sola frase quedó, esas frases que quedan para siempre. Bueno, entonces sí, no se pierden, pero se malogran. O tal vez no se malogran, siguen adelante y Dios lo sabe por qué. No demuestran espiritualidad. No demuestran espiritualidad. Se puede ver un hombre, una mujer capacitado por Dios haciendo un servicio maravilloso, no lo hace espiritual. Así como el bautismo no hace a las personas más santas. Muchas veces los hermanos piden bautismo, si tiene una reunión previa con el bautismo, los que se quieren bautizar, y le preguntamos por qué lo quieren hacer. Bueno, los motivos son los más diversos. Algunos entendieron que lo que van a hacer acá es una, dicho con respeto, es una teatralización de lo que pasó en su corazón, que murieron en una vida vieja y resucitaron una vida mejor. ¿Cómo se hace? Se teatraliza con el agua. Se lo sepulta en agua, se lo levanta una vida nueva. Queda una persona vieja, se levanta una persona nueva. Para algunas personas dicen, porque me acerca más a Dios. El bautismo no acerca más a Dios a nadie, no lo hace más puro, no. No es ese el significado. Bueno, con los dones ocurre exactamente lo mismo. No nos transforman en personas espirituales. Vuelvo a repetir, Dios puede estar usando una capacidad que Él dio en soberanía, aun cuando la persona no está en condiciones. Hermanos, una cosa es el ministerio y otra cosa es el ministro. No te lo olvides nunca. Una cosa es el ministerio. Puede brillar, puede deslumbrar. Otra cosa es el ministro. Que Dios quiera que siempre esté a la altura. Alguien dijo una vez que cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, tarde o temprano termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. Cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, tarde o temprano termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. Las cosas no son para siempre. Entonces, no nos confundamos porque a veces vemos ejercicio de dones y decimos, esta persona debería ser consecuente con lo que Dios le dio. No siempre pasa, nadie se engañe. El don, la capacidad, no hace más espiritual a nadie. El Espíritu Santo sí, por eso es tan importante el fruto del Espíritu Santo. Que muchas veces entristecemos, que muchas veces no se nota la persona del Señor, repito, hermano, no en el poder, no en la omnisciencia, más bien lo que intenta reproducir es el carácter del Señor en nosotros. Así que no suponen espiritualidad. La Biblia dice que todos tenemos al menos uno. Y algunos hermanos tienen más de uno. Algunos hermanos tienen más, pero por lo menos tienen uno. ¿Por qué digo esto? Viajando, antes de la pandemia viajaba mucho y a veces viajaba en localidades y lugares lejanos y hermanos me decían, lo que pasa es que acá no hay dones, ¿no? Entonces el pastor hacía todo, la escuela dominical, contaba la ofrenda, enseñaba, predicaba, viajaba, todo, y había un grupo de hermanos y asistían. Y este hermano con tristeza decía, lo que pasa es que acá no hay dones. No, hermano, dones hay, lo que no están es desarrollados los dones, ese es el problema. Pero que están en semilla, tienen que desarrollar. Algunos quieren saber cuál es el que tengo y a lo mejor está en semilla, tiene que desarrollar.
Así que todos tenemos al menos uno, los reparte el Espíritu Santo como quiere. Esto lo dice 1 Corintios 12. El Espíritu Santo, que es el Señor, reparte estas capacidades como Él quiere. Y sabemos que como Él quiere es la mejor manera porque Dios no se equivoca. Por lo tanto, si soy pie en la casa de Dios, gloria a Dios porque eso es lo que me corresponde a mi persona. Si sos ojo, es lo que corresponde a tu persona porque Dios no se equivoca y nadie tiene que estar descontento con lo que recibió porque todos los dones son importantes. Después hay una figura que se compara con el cuerpo humano. Como todos los órganos del cuerpo humano son importantes. Son importantes. No hay alguno que no sirva. Hay funciones tal vez más centrales que otras, pero hermano, todo sirve y todo es necesario. Así que por lo menos hay uno repartido en soberanía por el Espíritu Santo. Así que si alguno tiene queja, ya sabe con quién se la tiene que agarrar. Con el autor de la vida. Los dones los hay. Fundacionales se llaman, o de implantación, y dones de ministerio. Aclaramos qué es esto. ¿Qué son los dones fundacionales? Son aquellos dones que estuvieron presentes en el primer siglo de la Iglesia, tal vez parte del segundo también. Son dones que, a ver si sale la palabra, respaldaban el mensaje que estaban dando los apóstoles, los siervos de Dios. Autenticaban de alguna forma el mensaje. Dice, estas señales seguirán a aquellos que van a creer. Y el Señor les dio autoridad y les dio esas capacidades distintas de hacer milagros, de hacer sanidades. La sombra del apóstol Pedro, proyectada sobre los enfermos, se los ponían por donde pasaba Pedro. La sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. La sombra. Decía un querido viejo pastor, Dios quiera que la sombra nuestra también le haga bien a los demás. Decía él, todos proyectamos una sombra en la casa de Dios. Quiera el Señor que mi sombra, tu sombra, le haga bien a los demás, que no lo confunda, que no le haga mal. Bueno, Pedro tenía una sombra sanadora. En otra ocasión entró con Juan al templo para orar y había alguien pidiendo, le dijo, bueno, plata y oro no tengo, lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo lo levantó así como un resorte, el hombre saltaba, entró con ellos. Bueno, son parte de los dones fundacionales que después Dios los ha ido retirando y cuando lleguemos al punto de estos dones, vamos a explicar bíblicamente por qué, porque si no es como a vos se te ocurre, es un tema muy discutido, si los fundacionales hoy están vigentes o no. Hay hermanos que creen que sí. Bueno, vamos a explicar bíblicamente por qué no. Esto no es más que un repaso, no es más que una introducción, no vamos a aclarar todo en esta charla, eso lo puede tener por seguro. Y hay dones de ministerio, ¿cuáles son? Los que están hoy en día cuando Dios retiró aquellos fundacionales o de implantación se les llaman, hasta que la Iglesia se afirmó, el canon de la Biblia se completó, se terminó de escribir, allí terminaron bíblicamente, después veremos por qué, algunas de estas capacidades admirables, porque ver levantarse una persona postrada, pidiendo en la puerta del templo hace tantos años, y alguien que viene y en el nombre del Señor lo levanta como lo levanta y empieza a saltar, Pedro resucitó una persona. No estamos hablando de cosas sencillas. A Pablo lo mordió una serpiente, y se la sacudió así, la tiró en el fuego, porque bueno, era parte de estas capacidades que ni aún el veneno de la serpiente lo iba a matar. Los lugareños estaban esperando que caiga muerto, hinchado, no le pasó nada. Bueno, y los de ministerio que tienen que ver con lo que tiene la iglesia hoy, que tiene que ver con la evangelización, con el pastoreo, con la enseñanza, con la administración, que no es la administración de la plata, la administración de la estructura, la vamos a explicar después. Y el que preside no es el que dirige la canción, es el que preside la asamblea, normalmente es el pastor. Tiene el don de presidir. Bien, los hay los unos y los otros. Al parecer, algunos cesaron. 1 Corintios capítulo 13, verso 8, cuando habla del amor en ese capítulo tan hermoso, tomamos un minutito y lo leemos, así lo leemos como corresponde. Un poco anuncia esto
Dice capítulo 13, verso 8, después de hablar del amor maravillosamente, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto ya estaba previsto en una carta como Corintios, que es de las primeras. Algunas cosas iban a cesar. Los dones de ministerio. ¿Es importante conocer cuál es el mío? Sí. Acá es la pregunta, ¿cómo sé yo cuál es el don que tengo? Si sos joven en la fe, hace poco recibiste al Señor, estás empezando a caminar, tal vez todavía esto no esté de manifiesto. A veces cuando vemos un niño, ¿no? Vemos un niño, es un bebé, y decimos, ¿qué va a ser de este chico? Yo por lo menos me lo pregunté cuando nacieron los míos. Pusieron en la incubadora, lo fui a ver, miraba y dije, Señor, ¿qué será de este niño? ¿Cómo será? No sé, no conozco el futuro. Y ahí oré por uno, así como por el otro, y son hombres totalmente distintos, que yo no los pude imaginar cuando eran bebés. ¿Por qué? Porque no habían crecido. Cuando crecieron, se ve las habilidades que tiene cada uno, los defectos que tiene cada uno, como el padre, como vos, como todos. Pero hace falta crecer. Así que para saber cuál es mi don, es necesario crecer. Crecer en la fe, crecer en la gracia, una buena alimentación, como hablamos siempre, una buena lectura de la palabra de Dios, oración. La persona empieza a crecer y se empieza a manifestar cuál es la capacidad que Dios le dio. ¿Qué es lo segundo que ayuda mucho? El consejo pastoral. Que los pastores nos digan cuál es esa capacidad que ellos pueden ver en semilla prácticamente y nos pueden orientar y nos van poniendo en las distintas tareas que ellos parecen que nos podemos desempeñar mejor. Para los futboleros es como si el técnico dijese, mira, vos andás bien para ser delantero, vos andás bien para ser mediocampista, vos andás bien para estar en la defensa. Bueno, para eso hay un técnico que arma el juego también. Entonces, no es tan importante. Yo he hablado con hermanos y dicen, yo tengo el don tal o cual. Bueno, hermano, no lo tenemos que decir nosotros, en todo caso lo tienen que decir los demás. Yo puedo decirte que tengo el que me gusta a mí. Bueno, hay que ver si es cierto. ¿Quién lo valida? La congregación, especialmente los pastores. Por eso que, primer punto, a crecer. Si sos joven en la fe, a crecer. Si pasaron años y no creciste, a crecer. Y consejo de los pastores, ¿y qué dicen los hermanos? Hablando de Timoteo, dice que todos daban buen testimonio de él. Lo dice el libro de los Hechos. A veces decimos, che, hay que dar buen testimonio. ¿Qué significa? Portate bien que tenemos visita. No. El testimonio de los demás lo tienen que dar de nosotros, lo tienen que dar los demás. Todos daban buen testimonio de Timoteo, de la persona de Timoteo. Después aparecieron también las capacidades. Entonces, ¿qué es importante? Crecer, el consejo de los pastores, que por experiencia y conocimiento van a saber dónde ubicarnos, y trabajar en el temor de Dios, con cuidado. Yo hice el colegio industrial. En aquel entonces, no sé cómo es ahora, pero nos tenían 2 meses en carpintería, 2 meses en hojalatería, 2 meses en electricidad, 2 meses en mecánica. ¿Para qué? Para que podamos ver dónde nos desempeñamos mejor, qué es lo que más nos gusta. Entonces, trabajá en la obra, comprometete, pedirle a los ancianos dónde querés que me ponga, qué puedo hacer, orientame, y ahí lo vas a saber. Y con el tiempo los hermanos te lo van a decir. Y ahí me puedo quedar más tranquilo cuando lo dicen los demás y no lo digo yo. Los dones, crecimiento, ejercicio. ¿Es importante que saber que lo tengo? Sí. Ahora, eso es una parte, hermano. Yo este tema lo vengo más o menos trayendo desde los años 90. ¿Para qué es la finalidad? Y yo quiero saber qué don tengo. Si es curiosidad, mejor que no lo sepas. A veces curiosidad. Yo quiero saber. Una vez que lo sabes, ¿qué vas a hacer ahora? Porque te hace mucho más responsable que antes. Si yo ignoro, que no tengo que ignorarlo, lo vimos al principio, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones,
Pero una vez que yo lo tengo claro, que los hermanos lo autenticaron, que el pastor lo avala y todo, necesito tiempo para ejercitarlo y una vida de piedad para sostenerlo. No es suficiente el don. Sansón tenía una fuerza descomunal, era un don natural, tenía una fuerza descomunal, gobernó 20 años entre los jueces, sin embargo tenía una vida que no era piadosa. Y tarde o temprano terminó el ministerio a la altura de la vida espiritual, le arrancaron los ojos y lo pusieron a moler como una bestia. Entonces, no nos confundamos con esto. Ahora ya sé que soy, no sé, el que sea. Hermano, ¿estás dispuesto? Porque hay hermanos que tienen dones y talentos hermosos, pero no están dispuestos a ejercerlo, por eso lleva tiempo. Y ese tiempo lo está usando para otra cosa. El ejercicio del don necesariamente necesita tiempo y necesita, le vuelvo a repetir, piedad. Hermanos a veces dice, ¿qué le parece, hermano, si estudio en el instituto? Me parece bien porque es un estudio programado. No todos los hermanos tienen la disciplina de estudiar en la casa, por lo tanto, está bien, si vas a un instituto, pedí consejo y ver cuál dónde, ¿no? Pero así como crece el conocimiento, tiene que crecer la piedad, los ejercicios espirituales, porque si no, podemos llegar a ser una biblioteca con piernas y saberlo todo. Y Pablo dice, si yo lo sé todo y no tengo amor, no sirve de nada. Acá se necesita conocimiento y se necesita piedad. Una vida de piedad que Sansón no tuvo, que igual funcionó 20 años, pero un día terminó sin ojos, muerto entre un montón de filisteos porque empujó la columna de donde estaban y dice que mató más en su muerte que en su vida Sansón. Y es una historia triste que pasa mucho en la cristiandad. Yo quiero saber qué don tengo, sí, pero ahora soy más responsable que antes porque el Señor te va a demandar el tiempo que no dispusiste. Hay que tener disponibilidad. Y la piedad que se necesita para sostener determinadas tareas. Vamos terminando ya. Voy a enseñar los anteojos, ¿no? ¿Puedo elegir el don? Pues si puedo elegir el don, a lo mejor no estoy tan conforme con el que tengo. Esto suele pasar mucho en la iglesia. Yo quiero el que tiene él. Por lo tanto, quiero el lugar de él. Porque el don por un lado, pero de última lo que quiero es el lugar que él tiene. Hay dones que son más visibles y otros no tanto. ¿Y cuál se prefiere? Y se prefieren los visibles, por lógica. ¿Por qué? Porque dan reconocimiento. Sin embargo, hay muchos dones que son esenciales en la vida de la iglesia, pero no son visibles. Yo dice, a mí me tocó esto, como la nariz, ¿no? Que se quejaba que llevaba los anteojos para que los ojos puedan ver. Una historia vieja para los más jóvenes. Y se quejaba siempre la nariz de que tenía que aguantar a los ojos y que los ojos decidían dónde iba y todo, y se cansó tanto, que dijo, basta, se terminaron los anteojos. Bueno, ese día por no ver se cayó que se rompió la nariz. Así que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. Otros hermanos o hermanas tienen más relevancia, tienen más visibilidad en buena hora, tienen un gran riesgo también porque se puede envanecer y puede caer. ¿Puedo elegir el don? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo repartió como Él quiso, soberanamente. Por eso si tenés queja, tenés que arreglar con el dueño. Ahora, hay un texto que dice, procuren los dones mejores. Entonces, ¿cómo es? ¿Se elige o no se elige? Si son los dones mejores, quiero el de Él, o quiero aquel. No. Todos tenemos por lo menos un don espiritual, un carisma, sumado a los naturales que pueden ser muchos, que también sirven para la obra, hermano. También sirven para la obra, pero normalmente se tiene más de uno. ¿Y qué es esto de procuren los dones mejores? Procurar aquellos que llevan más fruto. Ahí se estaba hablando del que hablaba en lenguas y el que profetizaba. El que hablaba en lenguas lo vamos a estudiar después, tenía una función, pero el que profetizaba edificaba la iglesia. Entonces dice, entre las cosas elijan los que dan más provecho. A lo mejor tenés 3, 4, no sé lo que el Señor te dio. Dedicarle más tiempo y más esfuerzo al que rinde más. Puedo elegir dentro de lo que Dios me dio. No puedo elegir el que tiene Él, que me gustaría tanto. A veces hay muchos conflictos, envidias en las iglesias, porque eso le da un lugar de preponderancia que hay otros dones que no lo tienen.
Así que puedo elegir dentro de lo que Dios me dio, sí. ¿Cómo descubrirlo? Bueno, lo dijimos recién. ¿Cómo ministrarlo en el temor de Dios? Algunos hermanos dicen, ¿qué pasa si hago alguna tarea y yo no tengo el don para esa tarea? No pasa nada. Si tenés el don, mejor. En esta tarea hay hermanos a los cuales Dios les ha dado un don y hay hermanos que son aptos para enseñar, que es distinto. No todos los pastores son predicadores, sí tienen que ser aptos para enseñar. Por darte un ejemplo, ahora, tal vez uno dice, bueno, el que tiene el don es más sencillo y es edificante y todo, pero a lo mejor no teniendo la piedad necesaria, el don no es tan eficaz. Y por ahí lo hace alguien en el temor de Dios que no tiene el don brillante y es de mucha edificación. Hay muchos hermanos y hermanas a veces cubriendo tareas porque hay que cubrirlas. No tienen el don, pero la tarea se cubre y si se hace con temor de Dios es de mucho provecho. Siempre cuento de los pintores sin manos. Normalmente a fin de año aparecen las tarjetas de Navidad con pinturas hechas con pintores sin manos. ¿Cómo pintan? Con los pies. Aprendieron a manejar el pincel con el pie y hacen maravillas. ¿Se puede hacer con el pie? Se puede hacer con el pie, pero Dios nos dio dos manos. Entonces, lo ideal sería que lo haga la persona que Dios capacitó, pero en determinadas circunstancias, a veces, con temor de Dios, con dependencia de Dios, se puede hacer un muy buen trabajo. Claro que sí. No es excluyente. Preferimos, tal vez, lo que Dios capacitó y lo que Dios dio. Bueno, mis queridos, ¿qué es un don natural o espiritual? Una capacidad, una facilidad para hacer determinadas tareas en la casa de Dios en favor del cuerpo. Concluimos que no son para lucirse, no son para nuestro propio provecho, sino para el de toda la congregación funcionando armoniosamente. Pueden pintar los pies, pero normalmente las que pintan son las manos. Si Dios lo permite, no sé si el otro jueves hubo un cambio con la agenda. En la próxima empezaremos a ver uno por uno. ¿Nos vamos a informar? Sí, pero no te olvides de esto. Tenés que estar dispuesto una vez que sepas. Tenés que estar disponible. Y tenés que tener una vida de piedad que respalde. Porque si no te puede pasar lo de Sansón. Me puede pasar lo de Sansón. No es que te puede pasar. Me puede pasar lo de Sansón. Cuando el ministerio, acordate, la vida espiritual no está a la altura del ministerio, tarde o temprano termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. Dios quiera que no sea así.